Capítulo 26. Glarencha, principios de 1431. La suave luz del amanecer se filtraba a través de los altos ventanales de la recién construida sede de Morea Publishing en Glarencha. El edificio, una ampliación de la librería original, era un testimonio de la transformación de la ciudad en los últimos 2 años. Antaño un tranquilo asentamiento costero, Glarencha se había convertido en un floreciente centro de comercio y aprendizaje. Sus calles bullían con los pasos de los comerciantes, el parloteo de los eruditos y el rítmico martilleo de los artesanos, todos atraídos por la promesa de innovación y prosperidad que irradiaba del corazón de los esfuerzos de Constantino. En una espaciosa cámara repleta de estanterías con libros recién encuadernados, Constantino se sentaba a la cabecera de una larga mesa de roble. La sala, designada como la sala del consejo, irradiaba un aire de propósito y ambición. A su alrededor se sentaba el recién formado consejo editorial de Morea. El venerable filósofo Pletón, el perspicaz monje y asistente de Pletón, Besarión, Teófilo Dragas, supervisor de la compañía Morea, y Petros, quien se había convertido en su ministro de finanzas. Pletón, quien se había establecido definitivamente en Glarencha apenas unas semanas antes, se ajustó la túnica. Sus ojos brillaban de entusiasmo mientras observaba la sala. Déspota Constantino, comenzó, con una voz que resonaba con una mezcla de sabiduría y pasión, su visión no es solo extraordinaria, sino transformadora. Presenciar la convergencia de la sabiduría antigua y la innovación moderna conmueve el corazón de este anciano filósofo. Besarión asintió pensativo. En efecto, maestro Pletón. La armonía entre escribas, impresores y artesanos refleja una unidad de propósito tan poco común como inspiradora. Déspota, has cultivado un entorno donde el conocimiento florece. Constantino ofreció una modesta sonrisa. Agradezco sus amables palabras. Sin embargo, hemos logrado un gran progreso gracias al esfuerzo colectivo y la dedicación compartida de todos los presentes. Cuando se reconoce el mérito por encima del linaje, cuando se valoran las ideas por encima de los títulos, grandes cosas se hacen posibles. Teófilo se inclinó hacia adelante, desenrollando un papel lleno de cifras meticulosas. Nuestra capacidad de producción se ha más que duplicado con la incorporación de las nuevas prensas, informó pragmáticamente. Hemos producido cantidades sustanciales de las Biblias en latín y griego, así como de los nuevos salterios en latín y griego. Y pronto comenzaremos a imprimir los diálogos de Platón. Constantino golpeó la mesa pensativo. La inclusión de una lujosa edición latina de los diálogos de Platón es una obra maestra. Maestro Pletón, sus contribuciones han sido invaluables. Europa occidental anhela tener acceso directo a la sabiduría de nuestros antepasados. Esto podría impulsar un renacimiento del pensamiento clásico. Los ojos de Pletón brillaban con una mezcla de orgullo y humildad. Déspota, ver cómo las enseñanzas de Platón cobran nueva vida me llena de profunda alegría. Al difundir estos textos, hacemos más que satisfacer una demanda. Reavivamos el espíritu mismo de la filosofía helénica. Quizás así podamos guiar a otros hacia una mayor comprensión de la verdad y la virtud. Además, añadió Besarión con suavidad y voz mesurada, este esfuerzo puede servir de puente entre Oriente y Occidente. Al compartir nuestra herencia filosófica, fomentamos el diálogo y el respeto mutuo, lo que, con el tiempo, podría conducir a una unidad más profunda, no solo intelectual, sino también espiritual. Petros señaló las proyecciones de ventas con una expresión que mezclaba cautela y optimismo. Si la temporada de primavera se desarrolla como se prevé, podríamos ver ganancias superiores a los 30.000 ducados de oro solo en los primeros meses. Un murmullo de agradecimiento recorrió la sala. Estos recursos reforzarían significativamente nuestra capacidad para proyectos futuros, observó Teopilus, siempre pragmático. Sin embargo, debemos abordar una preocupación apremiante: la sostenibilidad de nuestro suministro de algodón para la producción de papel. Una vez más, nuestros recursos actuales podrían resultar insuficientes a medida que aumenta la demanda. Constantino juntó los dedos, reflexionando. Un acierto, Teófilo. Para garantizar la continuidad, necesitamos una cadena de suministro más fiable. Establecer acuerdos comerciales con productores de algodón en nuevos mercados es crucial. Diversificar nuestras fuentes mitigará el riesgo de escasez. Un enfoque perspicaz, coincidió Pletón con tono reflexivo. Además, podríamos explorar la posibilidad de expandir el cultivo de hilos alternativos a nivel local. El lino o el cáñamo podrían servir como sustitutos viables, reduciendo nuestra dependencia del algodón importado y fomentando la autosuficiencia.
Su sabiduría es, como siempre, invaluable, maestro Pleton, respondió Constantino. Si bien Morea puede no favorecer el cultivo de algodón a gran escala, mejorar las técnicas agrícolas podría aumentar la producción de otros cultivos adecuados. La innovación en un área genera progreso en otras. En ese momento, un mensajero entró silenciosamente, haciendo una reverencia antes de entregarle una carta sellada a Teófilo. Rompiendo el sello del lacre, examinó el contenido con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Déspota, estimados miembros del Consejo, comenzó Teófilo con su tono mesurado, nuestras negociaciones con Ragusa han dado sus frutos. Nos han concedido un monopolio de 10 años para establecer una librería permanente en su ciudad. Excelentes noticias, dijo Constantino, con los ojos iluminados por un interés estratégico. La posición de Ragusa es crucial. Abre caminos no solo hacia el Adriático, sino también hacia el corazón de Europa. En efecto, intervino Besarión con mirada contemplativa. Esto podría servir como puerta de entrada para que nuestras obras lleguen aún más lejos. Podríamos considerar establecernos en otras ciudades clave. Venecia, Florencia, Roma. Cada una es un faro de cultura y aprendizaje. Pleton se acarició la barba pensativo. Aunque la perspectiva es atractiva, debemos actuar con cautela. Los estados italianos protegen ferozmente sus mercados. Venecia, en particular, podría considerar nuestra expansión como una intrusión. Actualmente adquieren nuestros libros al por mayor. No querríamos interrumpir esa valiosa relación. Constantino se inclinó hacia adelante, con la mirada firme y resuelta. Su cautela es justificada, maestro Pleton. Sin embargo, debemos equilibrar la prudencia con la ambición. Hay otra opción a considerar. El papado ha expresado interés en adquirir grandes cantidades de nuestras obras. Conseguir un acuerdo especial podría ampliar nuestro alcance exponencialmente. Un silencio pensativo se apoderó de la habitación. El papado. Repitió Teófilo en voz baja, frunciendo el ceño en una silenciosa reflexión. Una empresa así promete muchísimo, tanto en ingresos como en influencia. Sin embargo, también nos enreda en las corrientes siempre cambiantes de la política eclesiástica. Exactamente, reconoció Constantino. Pero consideren el impacto. Decenas de miles de libros difundidos por toda la cristiandad, moldeando mentes y fomentando el conocimiento, por no mencionar las enormes ganancias económicas. Besarión levantó la mano con mesura. Déspota, ¿puedo sugerir que consideremos las implicaciones más amplias? Los esfuerzos del emperador por unificar la Iglesia son delicados. Nuestras acciones podrían apoyar o, inadvertidamente, obstaculizar sus esfuerzos. Quizás sea aconsejable coordinarnos. Constantino consideró sus palabras con atención. Tienes razón, Besarión. Sin embargo, el tiempo es un bien que quizá no nos sobra. Si bien tenemos presentes los planes de mi hermano, también debemos actuar con decisión para asegurar nuestra posición. Su visión es audaz y necesaria, intervino Petros con tono firme. Pero debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo que firmemos proteja nuestros intereses. Asegurar la exclusividad siempre que sea posible fortalecerá nuestra posición ante otros que emulen nuestros métodos. En efecto, coincidió Teófilo en voz baja. Nuestros métodos de impresión, aunque siguen siendo excepcionales, están perdiendo rápidamente su carácter novedoso. Asegurar monopolios sigue siendo la mejor manera de salvaguardar nuestra ventaja. Pleton asintió levemente, con una profunda convicción en sus ojos. Al aprovechar este momento, no solo aseguramos la prosperidad económica, sino que también allanamos el camino para un renacimiento cultural. Es una oportunidad para redefinir nuestro legado. Además, añadió Besarión con sereno fervor, al difundir el conocimiento, defendemos un propósito superior. La educación es la piedra angular de una sociedad justa e ilustrada. A través de estas obras, combatimos la ignorancia y promovemos la virtud. Constantino observó los rostros a su alrededor, sintiendo una profunda conexión con su consejo. Sus ideas resuenan profundamente. Nuestra misión trasciende el comercio. Se trata de moldear la esencia misma de nuestro mundo. Se levantó de su asiento, un gesto que imitaron los demás. Les agradezco a todos su inquebrantable dedicación. Juntos, no solo estamos impulsando Glarencha. Estamos creando un faro de progreso que puede iluminar a toda Europa. Pleton se llevó una mano al corazón con voz solemne. Es un honor acompañarlos en esta noble tarea. Besarión y Teófilo se hicieron eco del mismo sentimiento con respetuosas reverencias.
Ahora, dijo Constantino con renovada determinación, pongamos estos planes en marcha. Castillo de Clermont. La sala del Consejo del Castillo de Clermont se bañaba en los tonos dorados del sol poniente, proyectando intrincados patrones a través de las vidrieras sobre el suelo de piedra. El aroma de las velas encendidas se mezclaba con el aire fresco que se filtraba por las estrechas rendijas de los muros de la fortaleza. Constantino permanecía de pie junto a la gran mesa de roble en el centro, con la mirada fija en un mapa detallado de Moria extendido ante él, frunciendo el ceño pensativo mientras escuchaba a Jorge hablar sobre diversos asuntos de Estado. El peso del liderazgo pesaba sobre sus hombros. La expresión de Constantino era tan seria como siempre, mientras sus dedos trazaban la ruta desde Mistra. Entonces interrumpió a Jorge. Es hora de abordar el asunto de Teodoro de una vez por todas. Sigue siendo una espina constante para nosotros, y ahora corren rumores de que está considerando unirse contra nosotros. Si esperamos más, nos arriesgamos a perder la iniciativa. Una campaña hacia Mistra parece necesaria para poner fin a sus ambiciones. George asintió, con la mirada fija en el mapa, pero su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. Una campaña abierta contra él podría ser inevitable. Pero Mistras no es un blanco fácil. Sus murallas son formidables, y nuestros cañones actuales podrían resultar insuficientes. Constantino suspiró, pensando en las posibilidades. Es cierto, se necesitarían cañones más grandes para romper esas defensas. Cañones que aún no poseemos. El tiempo y los recursos están en nuestra contra. George entrecerró los ojos, pensativo. Hay otros medios. Podríamos considerar socavar su apoyo desde dentro. Quizás figuras clave de Mistras se puedan convencer de unirse a nuestra causa. Constantino se recostó, con la mirada fija mientras sopesaba la situación. Quizás haya métodos alternativos para lidiar con él. Asesinato, sabotaje. Pero cualquier acción contra Teodoro sin previo aviso corre el riesgo de enfadar a mi hermano Juan. Suspiró, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Compartimos un fuerte vínculo los hijos predilectos de nuestra madre y yo soy, quizás, su hermano más cercano. Pero si percibe cualquier señal de falta de respeto o rebelión, el resultado podría ser grave. No podemos permitirnos poner en peligro nuestra relación con él, sobre todo dadas sus delicadas negociaciones con Occidente. Apretó los labios hasta formar una fina línea y pensó en la posible postura de su hermano Thomas y John. Thomas podría respaldarnos si surge un conflicto con Theodore. Tiene más que ganar que perder. Pero John. Eso es diferente. Si cree que estamos socavando su autoridad, las cosas podrían salir muy mal para nosotros. Debemos actuar con cuidado, o podríamos encontrarnos librando una batalla en múltiples frentes. Constantino miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las lejanas montañas. Recuerdos de su vida pasada se arremolinaban en su mente. Salas de juntas y negociaciones, conflictos resueltos con palabras en lugar de espadas. Pero este era un mundo diferente, uno donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte, y las reglas eran implacables. George asintió, con una expresión de preocupación ensombrecida. En efecto, déspota. Pero hay otro asunto urgente que no puede esperar. El muro examiliano. Debe ser reforzado, y pronto. Constantino respondió. Sí, con los ingresos del próximo mes, deberíamos poder reconstruirlo adecuadamente e incluso contratar más tropas para reforzar nuestras fuerzas permanentes. Y hablando de eso, ¿ya hemos conseguido llegar a 100 pirbelos? George se frotó la barbilla pensativo, con la mirada fija en un arcón en un rincón donde se apilaban informes. Me preguntas eso casi a diario, mi déspota, comentó con una sonrisa irónica. Hemos avanzado con el pirbelos. 96 hasta ahora. La producción sigue siendo lenta, pero con los nuevos artesanos que hemos formado, por fin empieza a tomar ritmo. Constantino entrecerró los ojos. Podrían ser nuestra carta de triunfo contra los otomanos y cualquier enemigo, pero su verdadero valor reside en la superioridad numérica. Si debemos atacar a Teodoro, la amenaza de esas armas podría obligarlo a reconsiderar cualquier resistencia. George estaba a punto de responder cuando llamaron a la puerta con prisa. Sin esperar invitación, Teófilo irrumpió en la habitación, pálido de urgencia. Déspota Constantino, señor Spranches jadeó, agarrando un pergamino sellado. Terribles noticias de Thomas. A Constantino se le encogió el corazón. Habla, Teófilo. Turán Bey ha atravesado la muralla del Examilión, anunció Teófilo con voz ligeramente temblorosa. Nuestra guarnición fue superada.
Eran demasiado pocos para resistir. Turán lidera una fuerza de varios miles de jinetes que avanzan hacia Calabrita. Tomás pide ayuda para defender su ciudad. Un silencio denso llenó la cámara. Constantino sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira ante la audacia de los otomanos, preocupación por su hermano y el peso constante de la responsabilidad. George rompió el silencio. Turán Bey es un comandante astuto. Sus rápidos movimientos buscan pillarnos desprevenidos. Constantino apretó la mandíbula. No podemos permitir que Calabrita caiga. Si Turán se afianza allí, toda Morea podría estar en peligro. ¿Cuáles son tus órdenes, déspota? Preguntó George en voz baja. Constantino se enderezó, con la determinación endureciendo sus facciones. Debemos enfrentarnos a Turán de frente. No esperará que lo combatamos tan rápido, ni anticipará nuestro nuevo armamento. George lo observó con cautela. Una jugada audaz. Nuestras fuerzas están listas, pero enfrentar a los otomanos en una batalla abierta es un riesgo considerable. El riesgo es inevitable, respondió Constantino con firmeza. Pero con el factor sorpresa y los pirbelos y los dracos, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. George asintió lentamente. Muy bien. Me encargaré de la logística. Prepararé suministros, exploradores y mensajeros. Excelente, afirmó Constantino. Se volvió hacia Teófilo. Envíale un mensaje a Tomás inmediatamente. Dile que aguante lo mejor que pueda. Ya vamos. Teófilo hizo una profunda reverencia. Enseguida, déspota. Al salir Teófilo, Constantino miró a George. Necesitamos al capitán Andreas. Quiero un informe completo sobre la preparación de nuestras tropas. Lo llamaré, ofreció George, dirigiéndose hacia la puerta. Gracias, amigo mío, dijo Constantino, con un dejo de gratitud suavizando su tono. Minutos después, el capitán Andreas entró en la cámara con paso firme, su armadura tintineando suavemente a cada paso. Hizo una reverencia respetuosa. Déspota, Lord Sprances, usted solicitó mi presencia. Sí, respondió Constantino, indicándole que tomara asiento. Hay noticias que deberías saber. Las fuerzas de Turán Bey han cruzado nuestras fronteras. Su invasión está en marcha. Andreas apretó la mandíbula y tensó la voz. Entonces, es guerra. Ese buitre no parará hasta que haya arrasado con Morea. Constantino asintió con severidad. Exactamente. Lo que significa que necesitaremos a todos los hombres listos para una marcha rápida. Denos su opinión, capitán. ¿Cuál es el estado de nuestras tropas? Los ojos de Andreas brillaron con determinación. Están en buena forma, déspota. Los ejercicios combinados han perfeccionado sus habilidades. Los piqueros se mantienen firmes, los tiradores de pirbelos son precisos y la caballería ligera es rápida. Los cañones de campaña han mejorado significativamente su coordinación y velocidad. ¿Moral? Preguntó Constantino. Alto, respondió Andreas en voz baja pero resuelta. Enderezó los hombros. La luz se reflejaba en los bordes de su armadura. Creen en tu mando, déspota. Todos están listos para defender esta tierra, espada en mano, hasta el último aliento. Una breve sonrisa se dibujó en los labios de Constantino. Bien. Necesitaremos ese ánimo en los próximos días. George dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados en un silencioso cálculo. Debemos reforzar nuestro número, dijo con voz mesurada pero firme. ¿Tenemos la capacidad de convocar tropas adicionales con tan poca antelación? Andreas inclinó la cabeza. El leve tintineo del metal resonó con su movimiento. Enviaré jinetes a las aldeas cercanas. Hay muchos que responderán a la llamada si les ofrecemos armas. Nuestras picas y equipo deberían ser suficientes para equiparlos. Que así sea, ordenó Constantino. Marchemos lo antes posible. Andreas asintió brevemente. Considere lo hecho, declaró con voz firme y resuelta. Sin más ceremonias, saludó bruscamente y giró sobre sus talones. El eco de sus botas lo llevó por el pasillo para cumplir sus órdenes. A solas con George una vez más, Constantine se permitió un momento de reflexión. ¿Crees que soy imprudente, George? George sostuvo su mirada fijamente. Creo que eres un líder que comprende la gravedad de la situación. A veces, se requieren acciones audaces. Un leve eco de la voz de su yaya susurró en la mente de Constantino. Historias de coraje y sacrificio, de mantenerse firme ante adversidades insuperables. Los hombres buscan nuestra guía, dijo en voz baja.
No podemos flaquear. Llevas una gran carga, observó George con dulzura. Pero no la llevas sola. Constantino sintió una oleada de determinación. Las leyendas de Marmarómenos Basilias volvieron a susurrar en su mente. El emperador de mármol que se alzaría para salvar Bizancio. Capítulo 27. El aire matutino en Glarenza vibraba de tensión y determinación. 600 soldados de infantería con picas, aguerridos, se mantenían firmes bajo el peso de sus picas. 90 tiradores de pirbelos, resueltos, preparaban sus armas de fuego. 50 soldados de caballería ligera, montados sobre monturas inquietas. Y 10 cañones novatos, desplegados cerca de la retaguardia, formaban filas bien formadas. Junto a ellos, 100 espadachines esperaban órdenes con las manos apoyadas en las empuñaduras, mientras un grupo más numeroso y menos experimentado, de unos 900 soldados de infantería con picas reclutados, se movía con inquietud, lanzando miradas nerviosas a los veteranos soldados que los rodeaban. Constantino sentía las miradas de todos ellos fijas en él, su comandante. Cerca de allí, un sacerdote se movía solemnemente entre las filas, aferrado a un pequeño salterio encuadernado en cuero, el nuevo libro griego, impreso en un tamaño lo suficientemente pequeño como para llevarlo al campo. El sacerdote leyó en voz alta bendiciones para la protección de los soldados, invocando a los santos y mártires. Muchos soldados se santiguaron, asintiendo con el consuelo que les proporcionaban los ritos familiares, mientras que otros escuchaban con silenciosa determinación. Las palabras del sacerdote resonaron suavemente sobre el estruendo de las voces de la multitud, haciéndose cada vez más débiles a medida que avanzaba entre las filas. Más allá de los soldados, una multitud de ciudadanos se había reunido en las estrechas calles adoquinadas, con vítores llenos de orgullo y anticipación. Las familias bendecían a sus seres queridos, despidiéndose con fervor. Las madres abrazaban a sus hijos, y las esposas sujetaban las manos de sus maridos un instante más antes de soltarlas, con los ojos brillantes. Los padres colocaban las manos sobre los hombros de sus hijos, dándoles sus últimas palabras de aliento. Constantino captó la mirada de una anciana que se apoyaba en su bastón, con la mirada firme mientras observaba a su nieto, un joven recluta sin experiencia, entrar en la fila. Incluso en la agitación de la multitud, Constantino observó las tensas figuras de los comerciantes venecianos, apartados del bullicio, con expresión inquieta mientras observaban con aprensión los preparativos. Su riqueza dependía del puerto de Glarenza y del flujo constante de libros impresos. Comprendían perfectamente lo que la amenaza otomana podía significar para sus negocios y, por una vez, el destino de Moria les parecía algo personal. Constantino respondió a los vítores con un gesto de la cabeza, aunque su mirada se detuvo en la bendición del sacerdote y los rostros tensos de los comerciantes. La esperanza de la multitud, la determinación de los soldados, el sustento de los comerciantes. Todo dependía de su liderazgo. Al enderezarse en la silla, armándose de valor, una férrea determinación se apoderó de él. Hoy marcharían para enfrentarse a las fuerzas de Turán Bey. Hoy, pondría a prueba la fuerza de su unidad, su fe y sus propias ideas modernas contra una situación abrumadora. Andreas rompió el silencio. Turán Bey no es de los que asedian. Saqueará, como hizo la última vez. Su voz era firme, pero un destello de preocupación nubló su mirada. Constantino asintió, recordando la reputación del comandante otomano por sus rápidas y brutales incursiones que dejaban pueblos en llamas a su paso. Sí, no podemos darle tiempo para moverse libremente, respondió, disimulando su inquietud. Esperances habló, con su habitual confianza templada. Con la reputación de Turán, espera que nos mantengamos amurallados tras nuestros castillos. Pero encontrarlo en el campo de batalla, es un riesgo que no esperaría. La determinación de Constantino se endureció. Por eso le ofreceremos batalla en campo abierto. Puede que sea más numeroso, pero nunca se ha enfrentado a esta potencia de fuego, ni de los cañones de campaña ni de las armas de fuego pirbelos. Al llegar a la modesta ciudad de Chalandritsa, el pequeño ejército bizantino se reagrupó y recibió nuevos informes. Los exploradores informaron que Tonas, fortificado con varios cientos de soldados en Calabrita, permanecía aislado, pero en una posición defendible. Mucho más preocupante fue la noticia de que las fuerzas de Turán, con un total de unos 6.000 hombres, una mezcla de caballería AC-1 y Sipahi, avanzaban hacia ellos con precisión milimétrica. Andreas se volvió hacia Constantino con el ceño fruncido. Como esperábamos, Turán no busca nuestras murallas. Ha venido a obligarnos a pagar tributo mediante el terror brutal.
Entonces aún tenemos ventaja, respondió Constantino, más alto de lo que pretendía, pero la convicción lo sorprendió incluso a él. El Bey no sabe que estamos preparados para una batalla campal. Sus jinetes no sabrán cómo enfrentarse a armas de fuego y cañones, no en un enfrentamiento directo. Las palabras de Constantino parecieron despertar la ira entre sus comandantes. La novedad de estas armas les dio la ventaja que necesitaban desesperadamente. La noche se cernía sobre el campamento, proyectando largas sombras sobre las hileras de tiendas y las antorchas parpadeantes. Constantino se retiró a sus aposentos, con los hombros cargados con una carga que apenas podía describir. Solo dentro de la tienda, intentó comer, pero cada bocado se sentía seco, la comida pesada e insípida. Su estómago se revolvió con una feroz revuelta, y apartó el plato. Momentos después, una oleada de náuseas lo invadió. Salió a trompicones al fresco aire nocturno, apenas dio unos pasos antes de doblarse en dos y vaciar el estómago en la hierba. El sabor amargo se le pegó en la boca mientras se enderezaba, con la cabeza palpitante y los nervios de punta. Sintió una presencia a su lado antes de oír la voz familiar. George Sprances estaba a unos pasos de distancia, con el rostro iluminado por la luz de una antorcha, y una mezcla de preocupación y silenciosa comprensión en su mirada. El mando pesa mucho sobre cada hombre, dijo George con suavidad. Nadie escapa a las sombras que proyecta. Constantino se limpió la boca con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. Pero los líderes no pueden permitirse mostrar debilidad. Si me ven así, dejó que las palabras se desvanecieran, sin terminar el pensamiento. George se acercó un paso más, con tono firme. La fuerza, amigo mío, no es la ausencia de miedo. Es la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Los hombres saben que eres humano. No esperan que seas inquebrantable. Esperan que seas inquebrantable. Constantino dejó que las palabras calaran hondo, contemplando el campamento donde dormían sus soldados, cuya fe, sin saberlo, estaba ligada a la suya. Asintió lentamente, y el nudo en el pecho se alivió lo justo para que pudiera respirar con normalidad. Yo me encargo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para George. Por todos nosotros, yo me encargo. La mano de George le apretó el hombro, un pequeño gesto que contenía toda la tranquilidad que Constantino necesitaba. Al amanecer, mientras las fuerzas de Constantino se preparaban en las llanuras orientales, llegó la noticia de que se avistaban exploradores A1NC1 a lo lejos. Los bizantinos mantuvieron sus líneas. La infantería regular con picas se preparaba en el centro, los cañones estratégicamente posicionados tras ellos en el centro, y los tiradores de pirbelos preparados para apoyar donde fuera necesario. La caballería ligera y los esgrimistas esperaban en alerta para maniobras rápidas. Por las llanuras, Turan Bey cabalgaba con serenidad y confianza. El polvoriento camino que tenía por delante solo se veía marcado por la tenue neblina de su caballería A1NC1, que ya recorría las colinas y las aldeas. El aire matutino traía el aroma de las hogueras de sus incursiones, un recordatorio del miedo que había infundido en el corazón de Moria en el pasado. Sin embargo, sus pensamientos estaban puestos en esta campaña. Una tarea sencilla, creía, para obligar a estos desesperados bizantinos a regresar a sus derruidas fortalezas. Un explorador llegó a caballo desde la distancia, con su caballo cubierto de espuma y jadeando. El explorador se detuvo, desmontó rápidamente e hizo una profunda reverencia. Bey, hemos avistado enemigos, informó, aún recuperando el aliento. Una fuerza bizantina, de menos de 2000 hombres, se acerca a nosotros en plena llanura. Turan frunció el ceño, intrigado. ¿Y estas son sus únicas fuerzas? ¿Estamos seguros de que no es un señuelo para un ejército mayor escondido en las colinas? El explorador negó con la cabeza. Mi señor, hemos rastreado la región. No hay otras fuerzas cerca. Si alguna viniera, no podría llegar a tiempo para esta batalla. Turan asintió pensativo, lanzando una mirada penetrante a sus comandantes. Menos de 2000, y aún así marchan abiertamente a nuestro encuentro. Estos bizantinos deben estar desesperados. Hizo una pausa y añadió con un dejo de desdén. O quizás son tan temerarios como para creer que pueden con nosotros en el campo de batalla. Uno de sus veteranos lugartenientes intervino con los ojos entrecerrados. Puede que crean que defender sus tierras exige una postura audaz, mi señor, pero solo acelerarán su propia derrota. Turan se permitió una sonrisa, con la confianza reforzada. Entonces nos han dado una victoria fácil.
Envía a la caballería AC-1NC1 al frente, ordenó, y que investiguen las líneas bizantinas. Probemos su determinación. Si se desploman, los aplastaremos antes de que se den cuenta de lo que les ha pasado. Con un gesto rápido, envió al explorador a transmitir sus órdenes. Los AC-1NC1 se separaron del grupo principal y avanzaron al galope en formaciones dispersas. Cada grupo era un presagio de la tormenta que Turán pronto desataría. La caballería AC-1NC1 avanzó velozmente, lanzando flechas que surcaban el aire mientras sus caballos se lanzaban y zigzagueaban en una danza caótica. El capitán Andreas, situado junto a Constantino, ladró órdenes para mantener la línea con voz firme y autoritaria. La disciplinada infantería con picas, ataviada con cascos y armaduras, orientó sus largas picas defensivamente, creando un muro erizado que absorbió la mayoría de las flechas. Su entrenamiento quedó demostrado al mantener la formación, coordinándose a la perfección con los demás para presentar un frente impenetrable. En contraste, la infantería de picas reclutada, especialmente en el flanco derecho, vaciló. Vestidos mayoritariamente con ropas de civil, carecían de la armadura que protegía a sus homólogos profesionales. Con dificultades para inclinar sus picas con la misma precisión, algunos vacilaron, con el agarre inestable mientras las flechas impactaban a su alrededor. Bajo la creciente presión, algunos reclutas flaquearon. El miedo nubló su determinación. Al percibir la creciente debilidad, Andreas gritó con urgencia, animando a los reclutas a estabilizarse. Constantino maldijo en voz baja. Necesitaba estabilizar el flanco derecho antes de que la debilidad se convirtiera en una brecha fatal. Llamó a la caballería ligera y a una unidad de espadachines para reforzar el flanco, instando a los tiradores de pirbelos a acercarse a la derecha y estar listos para contrarrestar el acoso de los AC-1NC1 con una descarga de mosquetes. Los AC-1NC1, expertos en detectar la vulnerabilidad, comenzaron a presionar el flanco derecho, encontrando sus flechas objetivos inestables entre los irregulares. De vuelta a las órdenes de Turán, un explorador informó del desorden bizantino, informando de la brecha a la derecha. Intuyendo una oportunidad, Turán ordenó a 2000 de su caballería de élite Sipahi que cargaran entre el centro y el flanco derecho bizantinos, con la intención de abrirse paso con un único asalto aplastante. En el campo de batalla, la tierra se estremeció bajo el estruendo inminente de los cascos. Constantino sintió que el instinto de huir lo invadía, una súplica primaria de supervivencia. Pero lo reprimió, apretando la mandíbula y manteniendo la voz firme y serena, mientras daba sus órdenes. Cañones, carguen metralla, ordenó con tono firme y firme. Apunten al centro de la carga. Esperen hasta que dé la señal. Los disciplinados piqueros del centro se movieron, abriendo caminos entre sus filas para dejar a los cañones una línea de fuego despejada. La caballería Sipahi se abalanzó sobre ellos. Una oleada turbulenta de jinetes con armadura, con las lanzas brillando como cristales rotos bajo el sol de la tarde y los estandartes ondeando violentamente al viento. Tranquilos, tranquilos, murmuró Constantino, observando la distancia con la mirada fija. Los cañones estaban preparados, la tensión se extendía por el campo. 100 metros. 80 metros. Los Sipahi estaban tan cerca que podía ver la furia en sus ojos, el brillo de su armadura pulida. 60 metros. Constantino bajó el brazo con un movimiento feroz. Fuego. Los cañones rugieron, expulsando humo y mortíferas descargas de metralla. Las primeras filas de los Sipahi se desmoronaron, caballos y jinetes se desmoronaron en una maraña caótica y sangrienta mientras los proyectiles de hierro desgarraban armaduras, carne y hueso con una eficacia despiadada. La carga, antes inquebrantable, se hizo añicos. El estruendo de los cascos fue reemplazado por los gritos de los heridos y el relincho desesperado de los caballos caídos. Entre las tropas bizantinas, la visión de la carnicería tuvo un efecto visceral. Algunos de los reclutas más jóvenes se dieron la vuelta, con la bilis subiendo por la garganta al vomitar, absorbidos por el horror de la guerra. Otros, curtidos por el entrenamiento o embriagados por la adrenalina, vitorearon con fuerza, con los puños en alto en señal de triunfo, al presenciar el impacto devastador de su nuevo armamento. Recarguen. Disparen a discreción. Gritó Constantino. Una segunda descarga atravesó las filas Sipahi. Junto a ellos, en el flanco derecho, los AC-1NC1 vacilaron, perdiendo impulso ante la lluvia de balas de los tiradores de pirbelos. El disciplinado fuego de mosquete abatió a los jinetes con una precisión desconcertante.
Los Akuno NC1, desprevenidos ante tal resistencia y desconcertados por las armas de fuego desconocidas, comenzaron a retroceder. «Mantengan las líneas», gritó el capitán Andreas, animando a los hombres. Turan Bey observó con incredulidad cómo su élite, Sipahi, se tambaleaba bajo el devastador fuego de artillería. El humo oscurecía el campo de batalla, pero los gritos de los hombres y caballos heridos perforaban la neblina. Sus oficiales lo miraban con el rostro pálido. «¿Tienen cañones?», balbuceó uno. «Imposible», murmuró Turan, aunque tenía la evidencia ante sí. Sus fuerzas no estaban preparadas para este tipo de guerra. «Ordenen la retirada», ordenó a regañadientes. «No podemos ganar esta batalla hoy». A medida que las fuerzas otomanas comenzaban a retirarse, una oleada de vítores triunfales surgió de los hombres de Constantino, con voces roncas y ásperas, pero llenas de victoria. Algunos soldados alzaron sus armas, otros palmearon la espalda de sus camaradas, y pronto un cántico comenzó a elevarse por encima del ruido, fortaleciéndose y uniendo. «Constantino. Constantino». Los hombros de Constantino se hundieron al liberarse la tensión de la batalla, y una extraña y genuina sonrisa atravesó la máscara estoica que había mantenido durante todo el día. Un alivio, dulce y abrumador, lo inundó como una cálida ola. Por un instante, simplemente permaneció entre sus soldados que lo vitoreaban, absorbiendo el peso de su confianza y gratitud. Una victoria no solo para ellos, sino para él como su líder. George se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Lo lograste». «Lo logramos, hermano», corrigió Constantino. «Todos». El campo de batalla estaba sembrado de los restos del enfrentamiento. Lanzas rotas, estandartes abandonados y los caídos de ambos bandos. Los médicos movían entre los heridos, ofreciéndoles la ayuda que podían. Esa tarde, bajo un cielo teñido con los colores del atardecer, se reunieron los comandantes bizantinos. Andreas alzó una copa. «Por nuestra victoria y por quienes lucharon con valentía». «Escucha, escucha», repitieron los hombres. Constantino contempló las llamas de la fogata. La victoria era significativa, pero sabía que Turan Bey regresaría. La próxima vez, quizás con mayor fuerza o incluso con el propio Murad II. «Debemos prepararnos para lo que viene», le dijo en voz baja a George. George asintió. «Una batalla a la vez, amigo. Esta noche, celebramos». Al otro lado de las llanuras, el ejército de Turan se alejaba cojeando del campo de batalla. Al darse cuenta de que casi un tercio de sus fuerzas yacían heridas o caídas en el campo de batalla, Turan Bey apretó los puños. El coste era demasiado alto para continuar. Con una orden tajante, ordenó la retirada total, indicando a sus estandartes que se retiraran más allá de las fronteras de Morea. Mientras observaba la retirada de los restos de su ejército, su mente permaneció fija en lo que había presenciado. Los bizantinos habían blandido sus cañones con una precisión despiadada y, a diferencia de cualquier enemigo anterior, habían integrado estas armas de nuevas maneras, frenando el impulso de su carga Sipahi en cuestión de minutos. Peor aún, muchos de los bizantinos empuñaban armas de fuego. Numerosas pistolas portátiles que habían destrozado a sus tropas, sembrando el caos y la confusión en sus filas. Esta pequeña fuerza, aunque muy inferior en número, había devastado su ejército con estas nuevas armas, representando una amenaza mayor de lo que había previsto. Ya no se trataba de la antigua fuerza bizantina aferrada a métodos anticuados. Era algo mucho más peligroso. Sabía que debía informar al sultán Murad II de inmediato. Capítulo 28. El sol, un observador frío e indiferente, se alzaba sobre un paisaje transformado. Donde ayer las llanuras vibraban con la energía caótica de la batalla, ahora reinaba una quietud escalofriante. El silencio, roto solo por el graznido de los cuervos y el lejano relincho de un caballo extraviado, era más inquietante que el clamor de la guerra. El aire, impregnado del olor metálico de la sangre y la empalagosa dulzura de la descomposición, oprimía a Constantino como un sudario. Se alzaba sobre una ligera elevación, su figura, una silueta oscura contra la luz creciente. Bajo él, se extendía el campo de batalla, un tapiz grotesco tejido con los hilos de la victoria y la muerte. Cuerpos otomanos yacían dispersos por el campo, con las extremidades retorcidas en ángulos antinaturales, expresiones congeladas en muecas de dolor o la mirada vacía del olvido. Armas, rotas y desechadas, brillaban en medio de la carnicería. La mirada de Constantino recorrió la escena y sintió un escalofrío.
Este era el precio de la victoria, una verdad que conocía intelectualmente, pero que nunca había comprendido del todo hasta ahora. Había pasado años leyendo novelas históricas, pero nada lo había preparado para el impacto crudo y visceral de presenciar las consecuencias en primera persona. La muerte no le era ajena. La había visto antes. Pero esto era diferente. Su magnitud, su brutalidad despreocupada, la cruda yuxtaposición de la vida extinguida en medio de la belleza del mundo natural. Era una visión que le desgarraba el alma. Un movimiento abajo le llamó la atención. Un grupo de sus soldados rodeaba a un otomano caído, despojándolo de su armadura y armas. Una risa áspera y estridente se mezclaba con el tintineo del metal. ¿Viste volar a ese sipaí? Por Dios, Demetrio, nunca había visto a un hombre volar tan alto. Rió un soldado, apartando de una patada un casco otomano abandonado mientras se agachaba para quitarle una daga enjollada a su dueño caído. Pero esos cañones. Eran como truenos del cielo. Exclamó otro soldado, secándose el sudor y el hollín de la frente mientras rebuscaba en una alfija. ¿Y esos pirbelos? Oía los Akuno-NC1 chillar como cerdos degollados cuando sonaron esos disparos. No olvidarán a Moria en mucho tiempo. Constantino sabía que este saqueo era habitual, una brutal recompensa por la victoria, pero no podía quitarse de encima la inquietud que le revolvía el estómago. Apartó la mirada y se concentró en el horizonte lejano, donde los primeros rayos del sol teñían el cielo de tonos rosados y dorados. Una sombra cayó a su lado. Se giró y vio al capitán Andreas, con el rostro sombrío pero decidido. Una victoria decisiva, déspota, dijo Andreas en voz baja y respetuosa. En efecto, respondió Constantino con voz monótona, carente del triunfo que debería haber sentido. Andreas siguió su mirada hacia la escena de abajo. Los hombres están ávidos de su botín, comentó. Sí, asintió Constantino, forzando un gesto de asentimiento. Pero aún reconociendo la necesidad, el pragmatismo de la guerra, una parte de él la que aún se aferraba a los ideales de un mundo diferente retrocedió. Los exploradores han regresado, déspota, continuó Andreas, sacando a Constantine de su ensimismamiento. La voz de su capitán, áspera pero firme, era una presencia que lo afianzaba en el surrealista paisaje. Ni rastro del enemigo. Constantino se giró para mirarlo, respirando profundamente el aire frío y vigorizante. No logró disipar el hedor empalagoso del campo de batalla, pero le ayudó a despejarse. ¿Así que han huido? Sí, confirmó Andreas con una sombría satisfacción en el tono. Probablemente regrese al Examilión. Turanbay no se arriesgará a otro encuentro en Moria. No después de esto. Hizo un gesto con el brazo hacia la carnicería que se extendía ante ellos. Constantino asintió, sintiendo una oleada de orgullo mezclada con una sensación de cansancio y alivio. La victoria había sido un testimonio de los cambios que había implementado. Había instruido a las tropas sin descanso, inculcando disciplina y conciencia táctica. Había introducido cañones de campaña y los pirbelos, esos mosquetes rudimentarios cuyo desarrollo había requerido tanto tiempo y recursos, pero que habían demostrado ser devastadoramente efectivos contra la carga de la caballería otomana. Lo había arriesgado todo en esta batalla, y había valido la pena. ¿Pero a qué precio? Los rostros de los muertos, tanto los suyos como los del enemigo, lo atormentaban. ¿Qué pasa con los prisioneros, mi déspota? Preguntó Andreas, y su voz trajo a Constantino de vuelta al presente. La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda e inevitable. Constantino apretó la mandíbula. Encárguense de que los enemigos heridos sean atendidos, dijo con voz fría, la mirada fija en las montañas lejanas. Una aceptación escalofriante de las brutales necesidades de aquella época. Estaba aprendiendo que sobrevivir a menudo exigía crueldad. Andreas sostuvo su mirada, y un destello de comprensión se extendió entre ellos. Asintió brevemente. Así se hará, déspota. Hizo una pausa y añadió. Los hombres están listos para marchar. Deberíamos llegar a Calabrita al anochecer. Constantino volvió a mirar el campo de batalla. La escena quedó grabada en su memoria. Este era su mundo ahora, un mundo donde la victoria y la muerte se entrelazaban, donde la línea entre el bien y el mal se difuminaba entre el polvo y la sangre. Vámonos entonces, dijo con voz resuelta, enmascarando la agitación que se agitaba en nuestro interior. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las ondulantes colinas mientras el ejército de Constantino avanzaba por la campiña de Morea.
El rítmico sonido metálico de las armaduras y el ritmo constante de los tambores proporcionaban una banda sonora sombría a su marcha. La euforía de la victoria se había desvanecido, reemplazada por un cansado sentido del deber y el peso constante de la responsabilidad. Constantino cabalgaba a la cabeza de la columna, con la mirada fija en el camino. Había enviado exploradores a Calabrita para informar a Tomás de su llegada y evaluar la situación. Hasta entonces, cada susurro de las hojas, cada graznido de un pájaro lejano, le producía una punzada de tensión. Había saboreado la victoria contra Turán pero sabía que la amenaza otomana estaba lejos de terminar. Estaban a pocas horas de Calabrita cuando un jinete se acercó desde la vanguardia, con el caballo enjabonado y expresión apremiante. Era Demetrios, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Andreas. Déspota, gritó Demetrio, frenando su caballo junto a Constantino. Nos hemos topado con un problema. Constantino frunció el ceño. Habla claro, Demetrio. ¿Qué ocurre? Demetrios dudó, mirando a Andreas, que se había acercado a ellos. Los encontramos en un campamento abandonado, mi señor. Encadenados y abandonados a su suerte. Prisioneros. Obra de Turán. ¿Prisioneros? Repitió Constantino, con un nudo de aprensión en el estómago. ¿Cuántos? Preguntó Andreas con voz aguda. Unas 2 docenas, respondió Demetrios. Sobre todo mujeres y niños. Están en mal estado, capitán. Constantino sintió una oleada de ira mezclada con una escalofriante sensación de reconocimiento. Traedlos, ordenó Constantino con voz firme. Los llevaremos con nosotros a Calabrita. Demetrios asintió y giró su caballo, cabalgando de nuevo hacia la vanguardia. Andreas lo vio irse y luego se volvió hacia Constantino, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estás seguro de que es prudente, déspota? Podrían retrasarnos. ¿Y con Turán aún ahí fuera? Son inocentes, Andreas interrumpió Constantino, con un tono que no admitía réplica. No podemos abandonarlos. Ya han sufrido bastante. Mientras traían a los prisioneros, Constantino desmontó y se movió entre ellos, ofreciéndoles palabras de consuelo y tranquilidad, incluso mientras luchaba por reconciliar la brutalidad de este mundo con la compasión que aún contenía. La mayoría de los prisioneros estaban apiñados, con el miedo y el agotamiento desgarrados en sus rostros. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al vacío, con el ánimo destrozado. La visión atravesó el duro caparazón que había estado construyendo a su alrededor. Su mirada se posó en una joven apartada del resto. Era alta y esbelta, con el cabello oscuro cayendo en cascada sobre su espalda, enmarcando un rostro de una belleza impactante y a la vez atormentado por una profunda tristeza que lo dejó helado. Mantenía una serena dignidad, la barbilla en alto, sus ojos grandes y expresivos fijos en él con una mezcla de desafío y desesperación. Algo en ella lo conmovió profundamente, un leve eco del recuerdo de una vida que cada vez parecía más lejana. Era una imagen fugaz, un susurro del pasado. Una joven con una mirada similar, una chispa de inteligencia y espíritu compartidos. Una compañera de estudios, recordó, un amor fugaz de su época de estudiante. Hacía una eternidad. Por un momento, se transportó a sus días universitarios, recordando a Emily. Habían compartido algunas clases, se habían mirado furtivamente en el aula abarrotada e incluso habían tenido un par de citas incómodas para tomar café. No fue nada serio, una conexión fugaz que se desvaneció tan rápido como comenzó. Pero el recuerdo de ella, de esa inocencia juvenil, permaneció con él. ¿Cómo te llamas? Preguntó Constantino, con una voz más suave de lo que pretendía. La joven dudó, luego habló, con voz baja y melódica, con el acento de Morea. María, respondió. La observó atentamente, buscando un rayo de esperanza en medio del dolor que ensombrecía sus ojos. ¿Tienes familia, María? Preguntó con dulzura. La mirada de María bajó al suelo. Se han ido, dijo, con la voz apenas un susurro. Los otomanos los mataron. Todos. Constantino sintió una oleada de compasión, mezclada con una oleada de ira protectora. No podía recuperar a su familia, pero podía ofrecerle seguridad, una oportunidad para reconstruir su vida. Extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Estás a salvo, María, dijo con voz firme. Cuidaremos de ti. Sabía que era una promesa que debía cumplir, no solo por ella, sino por la parte de sí mismo que aún anhelaba un mundo donde la compasión triunfara sobre la crueldad.
Continuando entre el grupo, Constantino observó a un hombre que se destacaba entre los demás. Su atuendo estaba andrajoso, pero conservaba los restos de sus ropas de erudito. Sus pómulos altos y ojos entrecerrados sugerían ascendencia tártara, y a pesar de su aspecto desaliñado, se comportaba con cierta dignidad. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Constantino a un soldado cercano. Se hace llamar Iskandar, mi señor, respondió el soldado. Dice ser un erudito, no un soldado. Intrigado, Constantino se acercó al hombre. ¿Eres Iskandar? El hombre inclinó la cabeza respetuosamente. Sí, mi señor. Te encontraron entre los cautivos. ¿También te capturaron los otomanos? Iskandar asintió. Me capturaron cerca de Corinto. No soy un soldado, solo un buscador de conocimiento que se vio en circunstancias desafortunadas. Constantino lo observó atentamente. Un buscador de conocimiento, dices. ¿Qué te trae por estas tierras? Un destello de cautela brilló en los ojos de Iskandar. Huía de la persecución. Mis creencias no son bien recibidas por quienes ostentan el poder. ¿Qué creencias podrían ser esas?, preguntó Constantino. Iskandar dudó antes de responder. Yo era seguidor del jeque Bedreddin. El nombre le resultaba desconocido a Constantino, pero percibió su importancia. ¿Jeque Bedreddin? Iskandar respiró hondo. Era un filósofo y teólogo que predicaba la igualdad y la justicia. Buscamos reformar el imperio, crear una sociedad donde todos pudieran prosperar sin importar su nacimiento o posición social. Hace más de 10 años, nos rebelamos, pero el movimiento fue aplastado y Bedreddin fue ejecutado. ¿Aún hay quienes sigan sus enseñanzas?, preguntó Constantino, despertado su interés. Sí, admitió Iskandar. Repartidos por Anatolia, hay muchos que se aferran en silencio a sus ideales, esperando la oportunidad de lograr un cambio. Una posibilidad estratégica empezó a formarse en la mente de Constantino. Tu conocimiento podría ser valioso, dijo pensativo. ¿Estarías dispuesto a compartir más de esto conmigo? Iskandar sostuvo su mirada fijamente. Eso dependería de tus intenciones, mi señor. No deseo ver más derramamiento de sangre por promesas vacías. Busco proteger a mi pueblo y asegurar un futuro libre de opresión, respondió Constantino. Más tarde, cuando se preparaban para partir nuevamente, Constantino buscó a George Spranches y lo apartó de la bulliciosa actividad del campamento. George, he conocido a alguien que puede sernos de gran utilidad, comenzó. Ah, ¿sí? George levantó una ceja con curiosidad. Un hombre llamado Iskandar, erudito y antiguo seguidor del jeque Bedreddin. ¿Jeque Bedreddin?, repitió George. No lo conozco. Yo tampoco, admitió Constantino. Pero Iskandar me habló de un importante levantamiento en el Imperio Otomano hace unos años, un movimiento que buscaba reformas sociales e igualdad, que fue reprimido. Mencionó que aún hay seguidores de este movimiento en Anatolia. Los ojos de George se abrieron ligeramente. Si hay grupos descontentos en los territorios otomanos, eso podría ser ventajoso. Exactamente, asintió Constantino. Si encontráramos la manera de apoyar o fomentar otro levantamiento, podríamos distraer a los otomanos, dividiendo su atención y recursos. Tal proyecto requeriría una planificación cuidadosa, advirtió George. Y un tiempo considerable. Lo entiendo, dijo Constantine. Pero es una oportunidad que no podemos ignorar. Iskandar podría ser la clave para llegar a estos grupos. Empezaré a investigar esto discretamente, le aseguró George. Debemos actuar con cautela. En efecto, afirmó Constantino. Mientras tanto, asegúrate de que Iskandar reciba un buen trato, pero que esté bajo vigilancia. La confianza hay que ganársela. De acuerdo, respondió George. Mientras el ejército iniciaba su marcha hacia Calabrita, Constantino cabalgaba junto al capitán Andreas. El rítmico traqueteo de los cascos y el crujido de las ruedas del carro llenaban el aire, un acompañamiento constante a su estado de ánimo contemplativo. Has causado un gran impacto en los prisioneros, comentó Andreas. Constantino lo miró. Es lo menos que podía hacer. No todos los líderes mostrarían tanta compasión, señaló Andreas. La compasión no debilita la autoridad, respondió Constantino. Al contrario, la fortalece fomentando la lealtad. Cabalgaron en silencio unos instantes antes de que Andreas volviera a hablar. Ese erudito por el que te has interesado, Iskandar. ¿Confías en él? La confianza se gana, respondió Constantino.
Pero su conocimiento podría darnos una ventaja significativa. Usar los conflictos internos en nuestro beneficio, reflexionó Andreas. Es una estrategia audaz. Quizás se requiera audacia si queremos sobrevivir, dijo Constantino. Debemos explorar cada oportunidad. Andreas sonrió levemente. Piensa diferente a la mayoría, mi señor. ¿Es eso un problema? Preguntó Constantino, levantando una ceja. Para nada, le aseguró Andreas. Quizás sea justo lo que necesitamos. Capítulo 29. El sol se ponía sobre las escarpadas colinas que rodeaban Calabrita, proyectando largas sombras sobre las antiguas murallas de la ciudad. Constantino cabalgaba a la cabeza de su columna, con su ejército a la zaga, victorioso tras su reciente triunfo sobre Turán Bey. A las puertas, Tomás Paleólogo, su hermano menor, lo esperaba con la frente en alto. El paisaje de Calabrita era una fortaleza de la naturaleza misma. Enclavada en las montañas, la ciudad dominaba pasos vitales, con una importancia estratégica tan clara como la bruma que se cernía entre los picos. Los hermanos se saludaron con una mezcla de calidez y formalidad. Su vínculo familiar era profundo, pero se veía afectado por las presiones del gobierno y la guerra. Tomás, siempre animado, estrechó el brazo de Constantino, con el rostro enrojecido por la emoción de la reciente victoria. Hermano, dijo Tomás con una sonrisa, ha superado a Turán. Las nuevas armas fueron más efectivas de lo que esperábamos. Constantino asintió. Su rostro delataba una mezcla de orgullo y responsabilidad. Tras él, George Sprances y el capitán Andreas desmontaron, intercambiando miradas de complicidad. Ambos comprendieron que la verdadera batalla estaba por llegar. Al entrar en los salones de Calabrita, Tomás presentó a sus consejeros, una reunión de señores locales y comandantes militares. El ambiente rebosaba optimismo, pero Constantino no podía librarse de una creciente inquietud. La victoria había llegado, pero la amenaza otomana estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Constantino y Tomás convocaron un consejo de guerra en el gran salón del castillo de Calabrita. La sala, tenuemente iluminada por antorchas parpadeantes, se llenó del rumor de conversaciones. Las mesas estaban cubiertas de mapas e informes que detallaban información reciente de las fuerzas otomanas y de los espías dispersos por Morea. George Sprances estaba junto a Constantino, listo para informar al consejo sobre la situación diplomática, mientras que el capitán Andreas, con sus rasgos canosos y su postura de guerrero, se alzaba cerca del hogar, con los ojos fijos en los mapas que tenía delante. El consejo comenzó con una revisión del compromiso reciente. Turán Bey se ha retirado y regresa al Examilión, comenzó Tomás con voz serena pero firme. Hemos recibido informes que lo confirman. Nuestras fuerzas diezmaron sus filas. Tendrá que reagruparse. Sin embargo, Murat II no dejará semejante derrota sin respuesta, respondió Constantino. Se hizo un silencio, solo roto por Tomás, quien se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Murat pueda enviar otro ejército? El capitán Andreas habló, con su voz profunda cargando el peso de muchas campañas. Meses, quizás. Las fuerzas de Turán se han replegado, pero el muro examiliano sigue siendo vulnerable. Atravesarán el istmo de Corinto y el muro de nuevo. Debemos reforzar nuestras defensas allí. El murmullo de voces se acalló cuando Constantino se inclinó sobre el mapa, trazando las líneas que marcaban el muro examiliano. Tomás se sentó frente a él, con expresión tensa y convencida. La muralla está en mal estado. Debemos empezar las reparaciones de inmediato, insistió Tomás, mientras observaba atentamente los rostros de los comandantes y nobles. Un retraso sería desastroso. Cada día que pasa disminuyen nuestras posibilidades de contener un nuevo ataque. Murmullos de asentimiento surgieron de varios comandantes, con el rostro iluminado por la victoria sobre las fuerzas de Turán. Un comandante más joven llamado Callistos, habló con voz ansiosa. Aprovechemos la ventaja, déspota. Si perseguimos a Turán ahora y atacamos mientras sus hombres se retiran, podríamos debilitar aún más sus filas. No le daremos oportunidad de reagruparse. Constantino levantó una mano, pidiendo silencio. Sentía la embriagadora oleada de victoria a su alrededor, pero su mente calculaba las cifras. Suministros, soldados, tiempo. Nuestros recursos son limitados y nuestros hombres están exhaustos. Perseguirlos nos dejaría expuestos, y no podemos arriesgarnos a provocar la ira de Murat II prematuramente.
El consejo se quedó en silencio, pero un noble veterano sentado cerca del extremo de la mesa se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, déspota, comenzó el noble con voz firme pero inquisitiva, ¿estamos seguros de que las fuerzas otomanas se reagruparán tan pronto? Han sido duramente golpeadas. ¿No dudaría Murat II, quizás incluso se demoraría, tras semejante pérdida? Constantino sostuvo la mirada del noble, apretando ligeramente la mandíbula. Murat II tiene recursos a los que recurrir que no podemos comprender. Su orgullo por sí solo exigiría venganza. Se hizo un silencio, roto solo por el crepitar de las antorchas. George Sprances, siempre cauteloso, carraspeó y añadió. Si bien reforzar la muralla es esencial, también debemos asegurarnos de no excedernos. Nos arriesgamos a provocar la ira de los otomanos, sí, pero también está el asunto de Teodoro. Mistra aún no ha enviado refuerzos, y su silencio podría obstaculizar cualquier operación a gran escala. Tomás se burló, apenas conteniendo su frustración. No se puede confiar en Mistras. Ahora lo sabemos. Digo que actuemos con la fuerza que tenemos. ¿Por qué esperar una ayuda que nunca llegará? Una oleada de incomodidad recorrió la sala. Constantino notó que el noble mayor intercambiaba una mirada con Callistos. Si forzamos demasiado nuestras arcas, déspota, dijo el noble con cautela, podríamos encontrarnos defendiendo una muralla fortificada con las manos vacías y hombres hambrientos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Constantino sintió las miradas de la sala sobre él. Se enderezó, recorriendo con la mirada la mesa. Entiendo sus preocupaciones, dijo con voz firme pero con un toque de autoridad. Pero el coste de la inacción será mucho mayor. Podemos reconstruir nuestras arcas, reponer provisiones, pero un muro de ruido nos deja indefensos. La tensión persistió, pero la sala se sumió en el silencio. El consejo percibió la firmeza en el tono de Constantino. Tomás asintió con expresión resuelta, mientras otros intercambiaban miradas, algunos reticentes, pero reticentes a desafiarlo más. Fortificaremos la muralla examiliana, continuó Constantino con la mirada fija. Y si necesitamos recursos, estoy dispuesto a sacrificar lo necesario de mis arcas personales. Nuestro futuro depende de nuestra fuerza, no de tesoros que se empolvan. Un suave murmullo se elevó ante esto, pero Constantino insistió. El tiempo del debate ha terminado. La decisión está tomada. Avanzaremos hacia la muralla del Examilión, inspeccionaremos los daños y comenzaremos fortificaciones selectivas. Al terminar el consejo, Constantino les indicó a George Sprances y al capitán Andreas que se reunieran con él cerca de un rincón de la sala. La cálida luz de un brasero cercano proyectaba profundas sombras sobre sus rostros, dando un aire sombrío a su conversación. Inspeccionaremos la muralla examiliana, comenzó Constantino en voz baja y firme. Una vez allí, decidiremos nuestros próximos pasos. Pero no se equivoquen. No podemos permitirnos acampar allí y esperar. Debemos estar preparados para cualquier cosa, incluso para atacar a Teodore. George frunció el ceño, con expresión preocupada. Puede que Teodore no se oponga abiertamente a nosotros, pero sus acciones lo dicen todo. Si se aprovecha de nuestra atención en el muro, Glarenza quedará vulnerable. Constantino asintió con gravedad. Exactamente. No podemos dejar nuestras ciudades expuestas. Si Teodoro se lanza contra nosotros, quizá tengamos que actuar antes, ya sea para presionarlo o para reforzar a Glarenza. Los hombres intercambiaron miradas tensas, conscientes de la precaria situación. Tras un momento, Andreas rompió el silencio. Necesitamos más hombres, dijo sin rodeos, inclinándose sobre la mesa. Nuestras nuevas formaciones de picas necesitan refuerzos, y si queremos defender la muralla o avanzar sobre Teodore, necesitaremos más pólvora para los cañones y pirbelos. Tal como están las cosas, tenemos suficiente para un combate importante, quizá dos. Constantino frunció el ceño. El reclutamiento es lento y no podemos permitirnos esperar. Quizás debamos considerar contratar mercenarios. George dudó, con la mirada pensativa. Los mercenarios italianos lucharán por dinero, pero su lealtad es tan débil como el oro que les damos. Los mercenarios podrían traer sus propios problemas. Estamos al límite de nuestras posibilidades, respondió Constantino con tono decidido. Usaremos las ganancias de la venta de nuestros libros para financiar esto si es necesario. Nuestro futuro depende de nuestra fuerza. George lo consideró y asintió. También podríamos reclutar a más hombres locales del resto de Morea, prometerles salarios e integrarlos en nuestro ejército permanente.
Hay jóvenes en cada aldea que estarían deseando unirse a nuestras filas, sobre todo después de enterarse de nuestra victoria. Los ojos de Constantine se iluminaron levemente. Es una opción que vale la pena explorar. Podemos movilizar a la gente si nos ven invirtiendo en la defensa de la tierra misma. Hizo una pausa, mirando a George y a Andreas. Pero antes de decidir nada, necesitamos evaluar el muro. Veamos en qué estado se encuentra antes de comprometernos con un reclutamiento a gran escala. Los tres hombres permanecieron en silencio, calculando cada uno los riesgos y los recursos necesarios. Constantino sentía el peso de las decisiones que lo agobiaban, pero su determinación se mantuvo firme. El crepúsculo se había posado sobre Calabrita. Los últimos rayos de sol proyectaban un cálido resplandor sobre las escarpadas montañas. El aire estaba cargado con el zumbido de los soldados que se preparaban para la partida, sus voces bajas y cansadas mientras recogían provisiones y atendían a los caballos. Constantino se escabulló de la actividad, con pasos silenciosos, mientras recorría los sinuosos pasillos de la fortaleza. Sabía exactamente dónde la encontraría. María estaba en los jardines junto al viejo pozo, con su esbelta figura inclinada sobre un manojo de hierbas que clasificaba con cuidado. No lo oyó acercarse, tan absorto en su trabajo, hasta que su sombra se extendió sobre ella. Levantó la vista, abriendo ligeramente sus ojos oscuros, aunque una suave sonrisa pronto se dibujó en su rostro. Déspota, murmuró, inclinando la cabeza respetuosamente. Constantino rió suavemente y negó con la cabeza. Creí que habíamos quedado en que me llamarías Constantino cuando estuviéramos solos. Su sonrisa se ensanchó, pero no respondió. Se limitó a ponerse de pie y sacudirse la falda. «¿Te vas mañana?». Asintió, mirando por encima del hombro, como si pudiera ver a todo el ejército esperando en el patio lejano. «Sí. A la muralla examiliana. Hay mucho que reparar y aún más que proteger». La expresión de María se tornó pensativa mientras recogía las hierbas en sus manos. «¿Y tú estás insegura?», dijo en voz baja, más una afirmación que una pregunta. Constantino sostuvo su mirada, sorprendido como siempre por la discreta comprensión que parecía tener de él. «No es la incertidumbre lo que me preocupa, sino el precio», admitió. «Cada batalla, cada muro que fortificamos, cada estrategia que ideamos, todo parece escapársele de las manos, por mucho que luchemos por retenerlo». María se acercó, con delicadeza en sus movimientos al posar la mano sobre su brazo. «Luchas porque tienes que hacerlo, no porque quieras». «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero a veces, desearía dejarlo todo atrás. Ir a un lugar donde nadie sepa mi nombre, donde no me aten coronas ni títulos». La mano de María se apretó ligeramente sobre su brazo y bajó la mirada, con expresión serena y contemplativa. «Hay un lugar así. Para gente como nosotros, está en todas partes», dijo con una leve sonrisa. «Eres tú quien tiene que elegirlo». Constantine rió suavemente, un sonido cargado de cansancio y calidez a la vez. «Un lugar así, con alguien como tú», murmuró, encontrando su mano con la de ella y entrelazando sus dedos. Sus manos estaban callosas, ásperas por años de trabajo, y la simplicidad de su tacto lo asentó como ninguna otra cosa. Un leve rubor tiñó sus mejillas, pero sostuvo su mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de afecto y moderación. «Hablas de sueños, Constantino. Y mañana irás a la guerra». Exhaló, con la mirada perdida en el horizonte. «Pero cuando esto termine, te quiero conmigo. Quiero llevarte de vuelta de Glarencha». El rostro de María se suavizó y bajó la mirada hacia sus manos unidas, con la voz apenas audible. «Soy una campesina, Constantino. Tienes un reino que gobernar y un pueblo que proteger. Quizás sea mejor que solo sea un recuerdo en tu vida». No, dijo con firmeza, apretando los dedos alrededor de los de ella. «El mundo por el que lucho, María, es un mundo donde tú estás». Se quedaron en silencio, mientras el peso de sus palabras se asentaba entre ellos. Por un instante, los sonidos lejanos de los soldados, el crepitar de las antorchas y el aire nocturno se desvanecieron, dejándolos solos en la quietud del jardín. Finalmente, asintió, con una expresión de aceptación mezclada con una cautelosa esperanza. «Entonces vete y vuelve conmigo». Él extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, permitiéndose ese único gesto de ternura. «Lo haré. Te lo prometo». Cuando se dio la vuelta para irse, sintió que sus dedos se deslizaban de los suyos, pero su presencia permaneció con él como un pequeño y persistente calor en medio de la tormenta que se avecinaba. Capítulo 30.
Teodoro paseaba por su habitación privada, aferrado a una carta arrugada de su informante con los nudillos blancos y temblorosos. Constantino había obtenido una victoria decisiva contra los otomanos, obligando a las fuerzas de Murad a retroceder a través de las fronteras de Morea. Pero en lugar de alivio, Teodoro solo sentía frustración, incluso temor. Es un necio, murmuró Teodoro, arrojando la carta sobre la mesa llena de mapas y pergaminos. Un necio imprudente. Si hubiera dejado que los otomanos saquearan el campo o les hubiera pagado para que se fueran, no estaríamos en este lío. Pero no, Constantino se ve a sí mismo como un héroe, un salvador. Un sirviente entró, haciendo una profunda reverencia. Mi señor, su consejo le espera. Teodoro respiró hondo, se tranquilizó y asintió. Bien. Me gustaría verlos. Los consejeros de mayor confianza de Teodoro se reunieron en la habitación en penumbra, con el peso de los recientes acontecimientos reflejado en sus rostros. Alexios, el padre Damianos, el padre Gregorios y Lord Demetrios aguardaban las palabras de Teodoro. Tomando asiento, Teodoro comenzó. Todos han oído hablar de la victoria de Constantino sobre Turán Bey. Aunque algunos puedan verlo como un triunfo, debilita nuestra posición y provoca la ira del sultán. Lord Demetrios se inclinó hacia adelante. En efecto, mi señor. Su victoria no solo refuerza su imagen de salvador, sino que también socava nuestros esfuerzos contra la unificación de la Iglesia. La causa antiunista pierde fuerza a medida que la gente se une a él. Teodoro entrecerró los ojos. No podemos permitir que su influencia se extienda sin control. Padre Damianos, necesito que te pongas en contacto con los nobles locales. Asegúrate de que nos sean leales. Averigua con discreción si alguno simpatiza con la causa de Constantino o, peor aún, si hay traidores entre nosotros. El padre Damiano asintió solemnemente. Visitaré a cada noble con el pretexto de la atención pastoral. Se revelarán sus verdaderas intenciones. Lord Demetrios habló con cautela. Mi señor, quizá podamos apaciguar la ira de Murad recordándole nuestra lealtad. Ya hemos pagado tributo antes. Tras la invasión de Turán Bey hace unos años, aseguramos la paz permaneciendo en nuestros castillos mientras él asolaba la campiña. El padre Gregorios añadió. Un gesto de buena voluntad podría apaciguar a Murad, demostrando que no apoyamos las provocaciones de Constantino. Teodoro lo pensó, con la mandíbula apretada. ¿Sugieres que paguemos a los otomanos una vez más? Demetrios sostuvo su mirada. Es una necesidad desagradable, mi señor. Mejor un tributo que la aniquilación de nuestras tierras. Tras un momento de tensión, Teodoro exhaló bruscamente. Muy bien. Prepara una misiva para Murad. Deja claro que Mistra se mantiene al margen de las ambiciones de Constantino. Haremos hincapié en nuestro deseo de paz continua y nuestra disposición a mantener los tributos como hasta ahora. La cámara se sumió en un silencio contemplativo después de que Teodoro accediera a enviar un tributo a Murad, con la esperanza de apaciguar la ira del sultán. La luz parpadeante de la antorcha proyectaba largas sombras en la sala, reflejando la inquietud que se apoderó de los consejeros. Rompiendo el silencio, Alexio se aclaró la garganta. Sin embargo, nuestros informes eran correctos. Constantino ha reunido un ejército y ahora posee cañones, armas formidables que parecen haberle ayudado significativamente en la batalla contra Turán Bey. Un murmullo recorrió el consejo. El padre Gregorio se santiguó, mientras Lord Demetrios intercambiaba una mirada preocupada con el padre Damianos. Teodoro respiró hondo, recorriendo con la mirada a su consejo. No subestimemos a mi hermano. Su victoria sobre Turán Bey sin duda lo ha envalentonado. Con su ejército y estas nuevas armas, puede que se sienta invencible. El padre Damianos se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. ¿Y si Constantino decide dirigir su atención hacia Mistra? Lord Demetrios frunció el ceño. ¿Crees que actuaría directamente contra nosotros? No podemos asegurarlo, respondió Teodoro. Pero debemos prepararnos para cualquier posibilidad. Las ambiciones de Constantino ya lo han llevado a adoptar maquinaria e ideas extranjeras. Su desprecio por nuestras tradiciones y autoridad es evidente. No es impensable que intente expandir su control. El padre Damianos intervino. Sobre todo si cree que es el único y verdadero defensor del imperio, como algunos afirman ahora. Un tenso silencio siguió a sus palabras. La idea de que Constantino pudiera ser visto como un salvador por el pueblo era una perspectiva inquietante. Teodoro entrecerró los ojos. Debemos refutar esta narrativa. Destacar los peligros de sus acciones.
La amenaza a nuestra fe, nuestra cultura y nuestra soberanía. El rostro de Alexios permaneció sereno, aunque su voz denotaba preocupación. Es cierto que no sabemos qué hará Constantino a continuación. Teodore asintió, abrumado por el peso de la responsabilidad. Sí. Pero es imperativo que actuemos con rapidez. Alexios, quiero que supervises el refuerzo de las murallas de nuestra ciudad. Inspecciona cada sección y fortifica cualquier punto débil. Asegúrate de que nuestras puertas estén seguras y de que haya guardias adicionales apostados. Enseguida, mi señor, respondió Alexios. Señor Demetrios, continuó Teodoro, dirigiendo su atención al veterano noble, empiece a reunir provisiones. Comida, agua, provisiones médicas. Debemos estar preparados para resistir un asedio si llega el caso. Demetrio inclinó la cabeza. Me encargaré de ello inmediatamente. Además, añadió Teodoro, necesitamos reclutar tropas adicionales. Centrarnos en los leales a Mistra y a nuestra causa. Entrenarlos rigurosamente. Si Constantino nos trae la guerra, debemos estar preparados para defender a nuestro pueblo. Luego se volvió hacia Alexios. Quiero que envíen exploradores de inmediato. Establezcan patrullas más allá de las murallas de la ciudad. Quiero que cada acceso a Mistras esté vigilado. Si Constantino decide actuar, debemos saberlo mucho antes de que lleguen sus fuerzas. Alexios se llevó el puño al corazón en señal de lealtad. Así se hará, déspota Teodoro. El padre Gregorios, que había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, finalmente habló. Mi señor, con todos estos preparativos, la gente puede inquietarse. Los rumores corren rápido, y el miedo aún más rápido. Teodoro sostuvo su mirada fijamente. Tiene razón, padre Gregorios. Debemos gestionar no solo nuestras defensas, sino también la moral de nuestros ciudadanos. Miró al padre Damianos. Necesito que tranquilices a la población. Usa tus sermones para infundir confianza, enfatizar nuestro compromiso con su seguridad y recordarles la fuerza y la rectitud de nuestra causa. El padre Damiano inclinó la cabeza. Les hablaré, mi señor. Su fe no flaqueará. Bien, dijo Teodoro con tono firme. No podemos permitir que las acciones de Constantino siembren discordia dentro de nuestras propias murallas. Mientras sus asesores discutían la logística, los pensamientos de Teodoro se remontaron a los angustiosos días de 1423, cuando Turán Bey invadió Morea por última vez. Confinado entre los fríos muros de piedra del castillo de Mistra, era un joven déspota, de apenas 20 años, que soportaba el peso del liderazgo que le fue impuesto tras la muerte de su tío. Su tutor y regente, Nicolás Eudaimono Ioannes, había sido su guía inquebrantable durante aquellos tiempos tumultuosos. Recordó vívidamente estar de pie junto a Nicolás en lo alto de las murallas del castillo, mientras los gritos lejanos de su gente resonaban en la noche mientras los incendios consumían el campo. El acre olor a humo impregnaba el aire, y el resplandor de las aldeas en llamas tenía el horizonte de un rojo inquietante. Debemos mantenernos firmes, Teodore, había aconsejado Nicholas con voz firme a pesar de la desesperación que los rodeaba. Nuestro deber es preservar lo que podamos para poder reconstruir cuando pase esta tormenta. Teodoro había apretado los puños, desbordando su indignación juvenil. Pero nuestra gente se está muriendo. ¿No deberíamos salir a enfrentarlos? Nicolás le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El coraje no solo se encuentra en el campo de batalla. A veces, reside en la perseverancia de observar y esperar, asegurando que el legado del paleólogo perdure. Una acción imprudente ahora podría llevar a la aniquilación total. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de Teodore, enseñándole la dolorosa lección de la moderación. La estrategia de permanecer dentro de los muros del castillo los había salvado de la destrucción inmediata, pero el precio había sido muy alto. La devastación del campo, el sufrimiento de su gente y la pérdida de confianza en su liderazgo. Ahora, con la precipitada victoria de Constantino sobre Turán Bey, esos recuerdos inquietantes resurgieron con fuerza. Las acciones de su hermano amenazaban con provocar todo el poder del sultán Murad II, poniendo en peligro no solo a ellos mismos, sino también todo lo que apreciaban. La seguridad de su hija Helena, nacida 5 años después de aquella devastadora invasión, le pesaba profundamente. No soportaba la idea de que ella presenciara los horrores que él había presenciado. Pero no fue solo la provocación militar lo que inquietó a Teodoro.
La aceptación por parte de Constantino de las innovaciones extranjeras, las imprentas que imprimían Biblias en latín y griego, su confraternización con eruditos occidentales y su afán por unificar la Iglesia ortodoxa oriental con la Iglesia católica romana, alentado por las ambiciones del emperador Juan, representaba una amenaza aún mayor para sus tradiciones y su fe. Teodoro temía que la esencia misma de la cultura bizantina en Mistra estuviera en peligro. La santidad de su fe ortodoxa pendía de un hilo mientras Constantino difundía ideas y textos extranjeros, socavando la autoridad del clero tradicional y sembrando la confusión entre el pueblo. Recordó la incómoda recepción de su propio matrimonio con Cleofa Malatesta, una noble latina, una alianza política que había generado sospecha y tensión. Cleofa tardó años en ser aceptada, y solo después de convertirse al rito oriental. Teodoro conocía de primera mano las divisiones culturales y religiosas que podían desgarrar a las comunidades. Los recuerdos inquietantes reforzaron la determinación de Teodoro. No permitiría que la historia se repitiera debido a la imprudencia de Constantino. El liderazgo exigía no solo valentía, sino también prudencia. Había aprendido cuándo luchar y cuándo preservar. Era el momento de una estrategia cuidadosa, no de provocaciones audaces que podrían llevarlos a la ruina. Juró proteger Morea, salvaguardar la fe ortodoxa y asegurar que su pueblo no volviera a sufrir los mismos horrores. Incluso si eso significaba oponerse a sus propios hermanos, se mantendría firme ante las mareas de cambio que amenazaban con arrasar con todo lo que poseían. Tras la clausura del consejo, Teodoro permaneció en la cámara tenuemente iluminada, con la mirada fija en la luz parpadeante de las velas que proyectaba sombras alargadas sobre las frías paredes de piedra. El padre Damianos permaneció atrás, con expresión pensativa mientras observaba el silencioso tumulto del déspota. Teodoro exhaló lentamente. La tensión se alivió ligeramente ante la firme presencia del sacerdote. Dime, Damianos, comenzó, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Me equivoco al oponerme a mis hermanos? ¿Desafiarlos de esta manera? ¿Por qué abandonan la fe que todos fuimos criados para defender? El padre Damiano se acercó, con una mirada que reflejaba empatía y una convicción inquebrantable. Mi señor, sus hermanos se han desviado del camino de nuestros antepasados. Constantino, al abrazar invenciones y doctrinas extranjeras, amenaza los cimientos mismos de nuestras creencias. El emperador Juan busca la unión con los latinos, ignorando la santidad de nuestras tradiciones. Están cegados por la ambición y el atractivo de una falsa unidad. Los hombros de Teodoro se hundieron bajo el peso de sus cargas. Me duele profundamente, Damianos. Oponerme a mi propia sangre es como desgarrar la fibra de mi alma. Sin embargo, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ponen en peligro nuestra fe y a nuestro pueblo. El sacerdote colocó una mano tranquilizadora sobre el brazo de Teodoro. Su lucha es testimonio de su rectitud, mi señor. El camino que recorre está lleno de dificultades, pero es el camino de la verdad. No actúa por malicia, sino por el profundo deber de proteger la fe ortodoxa y nuestro estilo de vida. A veces me pregunto si tengo fuerzas para continuar, confesó Teodoro con la mirada perdida. La gente murmura sobre las victorias de Constantino y su supuesto progreso. No ven el peligro que les espera. Los ojos del padre Damiano brillaron con ferviente determinación. Entonces nos corresponde abrirles los ojos. Recordarles la santidad de nuestras tradiciones y los peligros de desviarse de ellas. No están solos en esta lucha. Los fieles los acompañan. Teodoro miró al sacerdote a los ojos, con un destello de esperanza. Protegería nuestra religión, incluso si eso significa romper con mi propia sangre, declaró, con la voz firme y renovada determinación. Pero ¿cómo enfrentamos la oleada de cambios que traen? Las imprentas, las alianzas extranjeras, el afán de unificación, amenazan con erosionar todo lo que consideramos sagrado. El padre Damianos asintió solemnemente. Lo contrarrestamos con una fe inquebrantable y una acción firme. Fortalecemos nuestras comunidades, reforzamos nuestras enseñanzas y custodiamos nuestras tradiciones con vigilancia. Su liderazgo inspira a otros a mantenerse fieles. Un momento de silencio los envolvió, cargado con el peso de los miedos no expresados y un propósito compartido. Entonces Teodoro habló en voz baja. ¿Rezarás conmigo, Damianos? Siempre, mi señor, respondió cálidamente el sacerdote. Se arrodillaron uno junto al otro sobre el frío suelo de mármol, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. Teodoro apretó las manos con fuerza. Su voz apenas se oyó al comenzar.
Dios Todopoderoso, concédeme la sabiduría para discernir el camino recto y el coraje para recorrerlo sin titubear. Protege a nuestro pueblo de los peligros que nos acechan, tanto visibles como invisibles. El padre Damianos se unió a la oración, con una voz solemne. Señor, te suplicamos que fortalezcas a tu siervo Teodoro. Que su corazón no se turbe por la duda, sino que sea fortalecido por tu divina guía. Que sea un faro de fe en estos tiempos turbulentos. Al levantarse de sus oraciones, una serena determinación se apoderó de Teodore. La tormenta interna que lo había azotado se calmó, dejando paso a la claridad. Gracias, Damianos dijo, poniendo una mano en el hombro del sacerdote. Tu consejo y tu fe me fortalecen. Es un honor servirle, mi señor, respondió el padre Damianos. Recuerde, incluso en la hora más oscura, la luz de nuestra fe nos guiará. Teodore esbozó una leve sonrisa. En efecto. Debemos permanecer vigilantes. Hay mucho por hacer para preservar el alma del imperio. Juntos, nos mantendremos firmes, afirmó el sacerdote. Y con la gracia de Dios, superaremos las pruebas que nos esperan. Teodoro se enderezó, con el peso del liderazgo aún sobre él, pero ahora reforzado por una convicción renovada. Entonces, sigamos adelante. Nuestro pueblo depende de nosotros y no les fallaremos. Salieron de la cámara y entraron en el pasillo donde resonaban los sonidos distantes del castillo, un recordatorio del mundo que esperaba su guía. El camino que les aguardaba estaba plagado de desafíos, pero, fortalecido por la fe y el propósito, Teodore se sentía preparado para afrontar lo que les aguardara. El capelión bullía debido al caer la noche sobre Mistras. La cálida luz de las lámparas se reflejaba en los muros de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los rostros enrojecidos por el vino y la animada conversación. El rico aroma del cordero asado se mezclaba con el intenso sabor a aceitunas especiadas, envolviendo la habitación en una reconfortante neblina. Kiria Sofía se abría paso entre las mesas abarrotadas, con el delantal balanceándose mientras sostenía una bandeja llena de tazas de barro. «Otra ronda para ti, Argelos», gritó, con los ojos entrecerrados por una sonrisa. «Sí, y que sigan viniendo», respondió un hombre corpulento, con una risa retumbando desde lo más profundo de su pecho. En un rincón más tranquilo, Ignatios estaba encorvado sobre una mesa desgastada, con los dedos agarrando una taza desportillada. Miraba fijamente el líquido oscuro, como si buscara respuestas en sus profundidades. La luz del fuego iluminaba los mechones plateados de su barba, resaltando las arrugas marcadas por años de penurias. Cerca de allí, un hombre envuelto en polvo de viaje hablaba en voz baja a un pequeño grupo. Su mirada era penetrante bajo una ceja encapuchada, y su voz se oía lo justo para captar la atención de Ignatios. Dicen que el déspota Constantino se enfrentó a Turán Bey cerca de Calabrita y ganó, murmuró el viajero, mientras sus dedos trazaban patrones invisibles sobre la mesa. Sus fuerzas desataron armas que rugieron como truenos, escupiendo fuego y humo. Ignatios aguzó el oído al oír la mención de la batalla. Miró a su alrededor, despertado por la curiosidad. Tras un instante de vacilación, se levantó de su asiento y se acercó al viajero. Disculpe la intrusión, comenzó Ignatios con voz firme pero con un toque de interés. No pude evitar escuchar su relato sobre la victoria de Constantino. ¿Le gustaría acompañarme a tomar una copa y compartir algo más? El viajero levantó la vista y se encontró con la mirada de Ignatios. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una oferta generosa, amigo. Me encantaría tener compañía. Se sentaron a la mesa de Ignatios cuando Kiria Sofía apareció junto a ellos, sirviendo copas nuevas y una jarra de vino. Veo que han conocido a alguien nuevo, comentó, mirando fijamente a los dos hombres. Ignatios asintió. Nuestro amigo trae noticias de lejos. Arqueó una ceja, con una chispa de curiosidad en los ojos. ¿De verdad? El viajero sirvió vino en sus copas. Se dice por los caminos que las fuerzas del déspota Constantino empuñaban armas como ninguna que hayamos visto, continuó. Cañones que rugían como truenos, y soldados con armas no más grandes que un bastón, pero capaces de perforar armaduras a distancia. Ignatios apretó con más fuerza su taza. Esos dispositivos son cosa de leyenda. El viajero se inclinó y bajó la voz. Dicen que ingenieros extranjeros fabrican estas armas. Hombres de tierras que están más allá de nuestros mapas. Kiria Sofía acercó un taburete, visiblemente interesada. ¿Y qué precio paga por tales maravillas? El viajero vaciló y luego susurró. Biblias.
Ignacio frunció el ceño. ¿Biblias? La expresión del viajero se tornó seria. No son Biblias cualquiera. Son latinas, impresas por máquinas que imprimen las palabras en papel más rápido que cualquier escriba. Las vende a comerciantes venecianos y extranjeros. Barcos salen de Glarencha cargados con estas Biblias impresas, con destino a puertos de todo el Mediterráneo. Los venecianos no se cansan de ellas. Ignatius apartó su taza. ¿Biblias en latín? Entonces es cierto. ¿Está comerciando con nuestros textos sagrados en Occidente? La sonrisa de Kiria Sofía se desvaneció y su mirada se desvió. Los comerciantes traen oro, Ignatius, ofreció en voz baja. Él sostuvo su mirada, con una tormenta formándose en sus ojos. ¿A costa de nuestra fe? El viajero se removió incómodo. No todos están contentos. En los monasterios del norte, han empezado a rumorear herejía. Algunos hablan de rebelión. Ignatius se recostó. La silla de madera crujió bajo él. Puede que Constantino haya ganado una batalla, pero está sembrando la discordia entre su propia gente. Kiria Sofía suspiró, recorriendo con los dedos la veta de la madera. Mejor discordia que olvido bajo el dominio otomano. ¿Es mujer? Preguntó Ignatius. ¿De qué sirve sobrevivir si perdemos nuestra esencia? Un tenso silencio los invadió, y el bullicio de la taberna se desvaneció en el fondo. El crepitar de la chimenea pareció repentinamente intenso, y cada estallido resonaba como un disparo lejano. Kiria Sofía se enderezó, forzando una sonrisa mientras levantaba la jarra. No oscurezcamos este momento con las sombras de lo que pueda venir. Ella vertió más vino en sus copas y el líquido carmesí reflejó la luz. Bebieron, el vino tibio pero dejando una estela de frío. A su alrededor, las risas y las canciones continuaban, pero una sutil tensión se cernía sobre el aire. Un silencioso reconocimiento del precario camino que les aguardaba. Fin del capítulo 30.